canto hermoso. El próximo domingo lo vamos a volver a cantar un poquito con las otras estrofas. Es un canto muy, muy hermoso en la esperanza y en la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero tomar este tiempo y saludarlos como lo hago todos los domingos, a ustedes, hermanos presenciales, por estar aquí en la casa del Señor. Han venido a alabar a Dios, amén, conmigo, todos juntos. Y también a los hermanos en línea, allá donde quiera que se encuentren, y a lo mejor alguien nos visita por primera vez en la plataforma de Stream Live. Quiero decirle que me da mucha alegría que esté usted con nosotros, y igualmente a todas las personas que fielmente se congregan aquí y allá. Y a qué gloria a Dios por eso. Hoy celebramos el tercer domingo de Adviento, como dijo nuestra hermana Diana en la hermosa presentación a los niños, enseñándole nuestras tradiciones cristianas. Y qué hermoso recordar esa historia, cómo nos estamos acercando los cristianos al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y es una gran celebración, aunque ya nació, murió y resucitó y vendrá. El Adviento para nosotros no es el nacimiento de Cristo en la cruz, en el pesebre, es la celebración que Él vendrá otra vez a juzgar a los vivos y a los muertos, amén. Y eso nos debe de causar alegría, como dice la Escritura, que Él vendrá otra vez. Por eso me da gusto saludarles. Y gracias, Diana, por hacer este lindo trabajo con los chicos. Me encantó la respuesta de Moisés. Cuando un niño está, o su amiguito está en necesidad, hay que orar, dijo él. Y de eso voy a hablar en unos minutos. ¿Qué le parece si toma su Biblia, como lo hacemos costumbre ya en la iglesia? De todos los años que llevo aquí he enseñado el valor de la Escritura. Y todos decimos: esta es la palabra de Dios, yo creo en ella, hay poder en ella y viviremos por ella. Amén, viviremos por ella. No nos podemos salir de aquí. Fuera de la Escritura tendremos religión, pero dentro de la Escritura tenemos una relación con Dios. Amén. Sé que algunos de ustedes en algún momento en nuestra historia, por ejemplo en México y en Guatemala y en Honduras, en una ocasión experimentamos esos temblores de tierra. ¿Recuerdan los terremotos del 85 en México? Y devastador. No quiero comenzar este sermón hablando así tétricamente de terremotos, pero quiero dar una ilustración en la vida del apóstol San Pablo, en lo que vamos a ver en nuestro tercer mensaje de la historia de Pablo a los tesalonicenses como la iglesia cristiana. Pero déjeme decirle que allá en China en el 2008 hubo un terremoto muy devastador. Más de 50,000 personas perdieron la vida el 12 de mayo del 2008 en varias ciudades de la China. Y este terremoto golpeó a todo ese país, un poquito más de una magnitud de 7.9 de la escala de Richter. Dice, estaba leyendo comentarios de cómo se aplastaron cientos de personas en aquel entonces. Y mucha gente, el terror era que hubiesen esas réplicas, ¿no? Y la gente corría a las calles para tratar de salvarse de los edificios que estaban cayendo. Y había tanto terror, tantos gritos desesperados de personas que habían quedado atrapadas en esos terremotos, en ese momento. Y yo me imagino, aunque yo nunca lo he vivido en esa magnitud, yo solamente recuerdo que allá cuando yo era bastante niño, o bien niño, recuerdo que en Guatemala hubo un terremoto que sacudió hasta Honduras. Y yo recuerdo haber sentido la tierra moverse y los trastes cayeron y el agua del bote del agua cayó también, y aquel sonido, y mi papá: levántense, está temblando la tierra. Yo tendría unos 11 años y todos nos asustamos. Es lo más que yo he experimentado. Pero estar en una situación como esta debe de ser trágico, debe ser fuerte, debe ser impactante. Pero más impactante debe ser saber que usted tiene a alguien sepultado ahí que todavía está vivo y usted no puede hacer nada. Quizás algunos recordarán esas experiencias en México. ¿Sabe que el apóstol San Pablo conoce muy bien el sentimiento y la angustia de estar en un terremoto? Pero no en un terremoto como los que estoy hablando, sino en esos terremotos que causan en la vida. Esos momentos
que mueven y sacuden la vida suya o mi vida, especialmente cuando aquellas personas que usted ama sufren y viven esos sismos que los están sacudiendo. Para San Pablo, esta gente de Tesalónica, estos cristianos, donde él escribe esta primera carta y la segunda carta a estos hermanos, él describe cuán importante era para él esa relación con los cristianos que él amaba. En el capítulo 2, por ejemplo, que vamos a ver algo, él trata a estos cristianos con un corazón, con una compasión, porque él sabe lo que estaban viviendo terremotos de persecuciones, terremotos de problemas, que Pablo solo tenía que orar a distancia y mandar ayuda a ellos. El apóstol San Pablo habla, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 2:7. Mire el corazón hermoso de Pablo. Dice, una madre, como una madre que trata a sus hijos con ternura. Así llama Pablo a los cristianos de Tesalónica. Por eso el tema de esta ocasión se llama Cuando ores. Confía y espera en Dios, que Dios contesta las oraciones cuando oras por otros. Y en esta mañana quiero que usted se enfoque en lo que voy a hablar, porque no se trata de mis necesidades ni mi entorno, se trata de los demás cuando usted ora por otros que usted ama. Amén. Pablo también dice en 1 Tesalonicenses 2:11, se lo voy a leer, y como un padre que exhorta y consuela a sus hijos. Mire cómo habla Pablo. Habla como una madre y habla como un padre que exhorta a sus hijos. Ese es el amor que tiene un líder cristiano por una iglesia. Ese es el amor que Dios le está mostrando a los tesalonicenses a través de las palabras del apóstol Pablo. Ahora, déjenme mostrarles este otro próximo texto. Dice que Pablo en 1 Tesalonicenses 2:8 dice: tan grande es nuestro cariño por ustedes. Note qué expresión, me recuerda al Señor Jesucristo. Yo los amo tanto, decía Jesús, que hubiéramos querido entregarles no solo el evangelio de Dios, sino nuestra propia vida. Note qué amor. ¿Usted entregaría su vida por alguien aquí en la iglesia? ¿La entregaría por mí? ¿Usted me defendería a mí entregando su vida? ¿Lo haría usted por otra persona dentro de esta iglesia? ¿Sí comprenden las palabras de Pablo? Daría mi vida por ustedes. Ya ustedes son cristianos, tienen el evangelio. ¿Daría la vida a usted por mí? Tomaría Imagínese que alguien viniera acá y me quisiera matar. ¿Usted se pondría en medio? Mi esposa dice sí. Yo sé que ella lo haría. ¿Sí me entiende lo que quiero decir? ¿Daría la vida? Es lo que Pablo está diciendo aquí. Gracias, mi vida. A tal grado dice el texto que hemos llegado a amarlos. Wow. Yo no sé si usted me está entendiendo lo que le estoy diciendo, pero lea entre líneas lo que el apóstol San Pablo está diciendo. Los he llegado a amar, que daría mi vida por ustedes. Me recuerda a Jesús. Jesús dio la vida por usted. ¿Y cómo nos cuesta dar a Jesús algo? Wow. Note, San Pablo sabía muy bien cuánto él amaba a estas personas, que los amaba como mamá y como papá, como usted ama a sus hijos, como un padre que se preocupa para guiarlos, educarlos en la fe. ¿Sabe que en el mundo greco-romano, en aquel mundo antiguo entre Grecia y Roma, en aquella cultura, los niños se educaban académicamente a los 6 años, como mandamos a nuestros hijos a la escuela. Pero lo que hacían los papás, tenían que entregarle el niño a un instructor, y ese instructor era normalmente un esclavo de ellos. De esto pasaba entre las familias que tenían recursos. Agarraban al niño y se lo quitaban a la madre, porque la obligación de la mamá era criarlos hasta los 6 años, tanto varoncitos como niñas. Pero de luego a los varones los tenían que entregar al padre, y el padre entregárselo a un pedagogus. De ahí viene la palabra pedagogo,
quiere decir el que enseña. Entonces, durante todo el resto del tiempo del niño hasta ser adolescente, él tenía que estudiar con el pedagogo esclavo que lo conducía en todas las áreas de la educación y el comportamiento para con los demás. Y el niño tenía que aprender a decirle a su papá, Señor, Domine, en latín. El pedagogus tenía que llevar al niño a la escuela. ¿A qué le suena ese nombre en latín? Escuela. Y en la escuela el niño tenía que prepararse y educarse bajo la tutoría de este esclavo. Entonces, la primera enseñanza de los niños era a través de aquel hombre que los guiaba, pero aquel tenía que designar también a un nutritor o trofeus, que era en sí los maestros que daban las clases a estos muchachitos, responsables de enseñarles a leer, a escribir, en todo lo que era necesario. Y Pablo, viniendo de una cultura greco-romana, judía, él entiende todo este comportamiento de educación. La importancia de educar a un niño académicamente, instruirlo para que respete a los mayores, respete a los padres y le puedan decir Domini al padre. Por eso él habla con estas expresiones. Yo los amo como una madre que te educa hasta entregarte al tutor o al pedagogo, que él se identifica como un esclavo de Cristo para enseñarle a los niños. Amén. ¿Sí me entienden? Ese amor de la educación cristiana, ese amor del apóstol San Pablo no ha cambiado en la iglesia del Señor Jesucristo, porque alguien el Señor levanta para que siga educando en la fe cristiana a aquellos que un día regresarán a la casa del Padre para decirle en los cielos, Señor, Señor, Señor. ¿Quiénes son? Ustedes. Mira alrededor, mira a la persona que está alrededor suya. Mírela o mírelo. En serio, mírenlo. ¿Quiénes son? Son sus hermanos en la fe. Los que están aprendiendo a amar a Dios sobre todas las cosas. Eso es lo que el apóstol quiere transmitir. El apóstol Pablo escribe esta epístola de esta instrucción seria y paternal que ilustra de manera hermosa la disciplina de la ley y el evangelio. Como maestros, un esclavo de Dios que ama y amó a sus alumnos. Como muchas veces su pastor se siente un esclavo del Señor, llamado a educar, a instruir, como dice la Escritura, no en cosas materiales, tenga o no tenga, no, en la palabra del Señor. Por eso está usted aquí. No es asunto de religión ni aprender liturgias, es asunto de conocer a Jesucristo y a Cristo resucitado. Eso es lo que Pablo está diciendo. Me encanta Primera de Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses. Pero entonces de repente en toda esta escuela de Pablo, hay un terremoto. En la iglesia de Tesalónica y en la vida de Pablo. Pablo y sus compañeros, sus discípulos, fueron expulsados, dice la Biblia, de varias ciudades. En el libro de Hechos, capítulo 17, se cuenta cómo Pablo es maltratado y perseguido y causa problemas en aquella ciudad. Mira el texto conmigo. Hechos 17:5 dice: pero los judíos no creyeron, que no creyeron, ¿se llenaron de qué? De envidia. Cuando usted no cree en Dios, el diablo va a poner algo. Puso envidia en ellos. Así que lograron reunir a una turba de ¿quiénes? Vagos. No eran intelectuales, no eran eruditos, eran vagos, maleantes, gente sin escrúpulos. Mire lo que hacen los sacerdotes de aquel entonces contra el que predicaba la palabra de Dios. Igualito que hicieron con Jesús. Contrataron falsos testigos para que dijeran mentiras contra Jesús y lo crucificaran. Y comenzaron a alborotar a la ciudad. Y en su búsqueda de Pablo y Silas irrumpieron en la casa de Jasón, pues querían expulsarlos del
en el pueblo. Es que cuando llega el evangelio a la vida de alguien, lo quieren sacar luego. Es como cuando usted comenzó a conocer a Cristo y la palabra de Dios y empezó a enamorarse del evangelio. Y después ya lo empezaron a hacer a un lado. Ya no le invitaban a las quinceañeras, ya no le invitaban a las fiestecitas. Dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios cuando lo desprecien. Jesús, recuerda el evangelio leído hoy. Alégrense cuando los desprecien. Glorifiquen al Padre, porque usted tiene el evangelio de Jesús. Hechos 17:6 dice: esos que están trastornando el mundo entero ya han llegado acá. Dijeron estos que están alborotando el mundo de aquel entonces. Esos cristianos están alborotando al mundo, ya están aquí. Yo le doy gracias a Dios que un día yo llegué aquí, no porque yo llegué, sino porque el Señor quería que aquí estuviéramos. Y aunque alborotamos la esquina, aquí seguimos alborotando. ¿No le parece interesante? Donde usted llega tiene que alborotar a alguien. Si usted llega a cualquier lugar y todo está bonito y tranquilo y no lo pelan, usted no está alborotando a nadie. Perdón las palabras, para que me entiendan. ¿En dónde los cristianos alborotamos? Es que los cristianos alborotan donde quiera que usted esté. ¿Sabe por qué? Porque tienen el Espíritu Santo de Dios. Y el diablo sabe que tienen el Espíritu Santo y no lo soporta. Por eso empieza a crear mentirosos. No lo soporta. Bien dice Pablo, causan algo en los demás, te hacen pensar. Y tú no quieres lo bueno, quieres lo malo. Y por eso vamos siempre en busca de lo que nos agrada físicamente y no lo que le agrada a Dios. Prefiero las cosas que me agradan a mí como persona, ser humano, en lo físico y no lo espiritual. Lo espiritual, pero cuando usted tiene el Espíritu Santo, donde quiera que usted se para, alguien se va a incomodar. Pero qué hermoso saber que usted puede llevar el evangelio. Mire, vaya, para continuar con esto, Pablo tuvo que correr, dicen, este terremoto de la vida por las amenazas que habían. Y no solamente ese terremoto, sino las réplicas, como en China, que la gente estaba desesperada, pensaban que iba a venir más terremotos. Para los tesalonicenses, Pablo los mira desde la distancia y saben los problemas que podían venir en ellos. Por eso el apóstol continúa en 1 Tesalonicenses 2:14, parte del 14 se lo voy a leer, dice: ya que de parte de sus compatriotas sufrieron las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron. Ellos no agradan a quién. Cuando se ponen al evangelio, usted no agrada a Dios. Cuando usted abraza el evangelio, cuando usted abraza la escritura, cuando la iglesia hace todo alrededor de la escritura, usted la abraza. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Usted abrace cuando se le hable de Dios, con la palabra, con la Biblia. Usted abrace ese mensaje, amén. Note lo que le voy a decir ahora. Y entonces dice el reporte que leía de China, de ese terremoto, que había muchos gritos que la gente escuchaba y no podían hacer nada por salvar a aquellas personas. Así estaban en Tesalónica, habían gritos de desesperación por las amenazas, las persecuciones causadas tanto de un lado por los judíos que por los romanos por otro lado. ¿Y qué hace Pablo? ¿Qué hace Pablo en todo esto? Por aquellos a quienes él ama, quienes sufrían tanto, quienes eran perseguidos, como lo acabo de decir. ¿Qué hace Pablo? ¿Sabe lo que hacía Pablo? ¿Sabe lo que hizo? Oraba por ellos. Pablo oraba por ellos. ¿Cuántos creen que la oración tiene poder? Pablo oraba por ellos, sí, oraba por ellos, y después accionó y mandó a Timoteo, llevó el apoyo físico. ¿Qué podemos hacer cuando las personas que amamos están en medio del dolor, en medio de una tristeza, en medio de un problema, en medio de una situación
de desesperación o se sienten perdidos o han perdido a un ser amado, ¿qué hace usted? ¿Qué hago yo? Cuando el mundo de esa persona se le derrumba, cuando hay un terremoto en la vida de esa persona como el desempleo o una enfermedad terminal como el cáncer, o no pueden tener hijos, ¿qué hacemos? Cuando son padres despreciados por los hijos o un hijo despreciado por los padres, nos dijo así el Evangelio, y los padres entregarán a los hijos y los hijos a los padres. Cuando el divorcio sacude como un terremoto la vida de un cristiano, ¿qué hace usted? ¿Qué hacemos? Haga como Pablo, ore incesantemente por esa persona. Por eso, iglesia, cuando usted y yo oramos, Dios quiere que aprendamos en la oración a confiar en Él. Amén. Porque la oración del justo tiene poder. Su oración no es cualquier repetición religiosa, es autoridad dada de Dios para usted. Ore unos por los otros. Por eso, número 1, le quiero dar 3 puntos importantes. Porque cuando más oras, aprendes a confiar en Dios y espera en Dios. Porque orar para que otros crezcan en la fe. Eso es lo que Pablo está haciendo. Pablo no está orando para que, ay Señor, dame para poderme mantener el resto de este año. Viene el 2023, Señor, y yo quiero un carro mejor. Yo quiero. Pablo dice, no, ora por otros para que crezcan en la fe. Ora por tus hijos para que crezcan en la fe. Ora por tu amigo o amiga para que crezca en la fe. Por tu hermano que se sienta delante, atrás de ti. Ora por ellos. Pablo está exclamando aquí a los tesalonicenses cuánto él les ama. Porque si no nos cae el 20 que el amor echa fuera el temor, no sé qué más vamos a hacer. Pablo dice aquí otra vez usando la escritura, porque con la escritura es que yo les predico. Pablo dice en 1 Tesalonicenses 3:10, de día y de noche no hay un solo momento en que no oremos para que podamos volver a verlos y así podamos completar lo que les falte a la fe de ustedes. El deseo de Pablo de ir a ver a aquellos tesalonicenses otra vez era para fortalecerlos en la fe, no era para llevarles una maleta llena de regalos. Era para llegar a ellos y fortalecerlos, arrodillarse con ellos delante del Señor y poner sus brazos sobre ellos y orar. Estaban siendo perseguidos, maltratados y eran cristianos nuevos, no eran cristianos viejos y maduros en la fe. Eran cristianos, era una iglesia nueva. Recién Pablo había comenzado ese ministerio y Pablo no los iba a soltar. Como cuando usted conoce a alguien que Dios se lo pone en el camino, no lo suelte, ore, instrúyalo, cuídelo, ámelo. Parezcase a Jesucristo usted delante de esa persona. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es que eso es fuerte, hermano. Parecerse a Jesucristo es fuerte. Nos gusta el Jesús multiplicador de peces y pan, pero no nos gusta el Cristo de la cruz. Eso no me gusta. No. El problema, hermanos, es que algunas personas, en general, no, yo sé que aquí no hay nadie así, gracias a Dios, ven la oración como una máquina tragamonedas. Una máquina tragamonedas celestial. Ponga la moneda, tire de la manilla o del handle y espera el premio gordo. No, la oración no es así. La oración no es esperar que Dios le conceda sus caprichos. Yo lo he predicado de 1000 maneras, de diferentes formas, así que espero que ella me entienda. Otros ven la oración como una visita al consultorio. Tengo una necesidad, doctor, que me tiene que sacar la muela. Y el doctor va con su tenaza y ¡cuac! Saca la muela.
váyase tranquilo. No, la oración no es así. Pablo dice que oraba día y noche, todos los días por sus hermanos. La mayoría de las veces nosotros preferimos no orar. Ay, que se la resuelvan como puedan, ay, como quiera, y tengo tantos problemas aquí. ¿Para qué enfocarnos, pastor, con otra gente que allá ni lo vamos a conocer nunca? Eso no es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor no es egocentrista, ¿verdad que no? Es dadora. Por eso usted no puede concentrarse en usted. Si solo piensa en usted ni sus ofrendas Dios quiere, porque sabe que solo piensa en usted. Cuando usted está pensando en la bendición de los demás, Dios abre el cielo también. Otros ven la oración como una pata de conejo. ¿Recuerdan cuando ustedes usaban pata de conejo? No, ahí la traían yo conocí a algunos de ustedes que traían una patota de conejo aquí. Perdón, era una pata de chivo, ¿no? Ella la andaban. Superstición, ahí la andaban. Hasta la sobaban la pata de chivo, yo me acuerdo. No, la oración no es una pata de conejo ni pata de chivo. O un trébol. Tampoco es eso la oración. Para que me traiga buena suerte. O traigo una estampita de una imagen para que cada vez que quiera algo la sobo. O un Buda. He visto cristianos salir de la iglesia y en el dashboard traen un Buda. Esos no son cristianos. Cristinos dijeron. Ten cuidado. La oración es a un Dios que vive, que reina, que habla, que siente, que responde y que vendrá a juzgar otra vez a los vivos y a los muertos. Yo prefiero a un Dios vivo que estarle pidiendo una estatua que no oye, tiene una orejita hecha de barro pero no escucha, tiene boca, no habla. ¿Sabe cómo se llama eso? Idolatría. Y la Biblia la condena. Eso no es la oración. Yo no me puedo parar y pedirle a esta tabla aquí a mí un milagro. Yo me puedo parar del que se salió de la cruz y venció la muerte y está con usted aquí y aquí está caminando. A ese le pido yo. La Biblia dice, estaré con ustedes todos los días. A ese le pido yo. Jesús está aquí. Usted no lo ve, yo no lo veo, yo lo siento. Usted lo tiene que sentir, no, siéntalo al lado suyo, adentro de usted, lo abraza. Él sabe que tanto nos ama que nos abraza el Señor y Él nos quiere abrazar y nosotros, como cuando la señora está enojada. Ya quieres algo más. Giovanni se puso serio porque no, Jesús nos abraza, amén. Jesús nos abraza. Póngale el brazo a su esposa o esposo. No te puedo alcanzar, Jani. Pero ¿no se siente bien? Soltero, soltera. ¿No siente bien que Jesús lo está abrazando a usted? Que el Señor está aquí. Esa es la oración del cristiano. Eso es lo que usted debe estar haciendo. Orar por otros. Para que el Señor los abrace. ¿Sí me entiende? Ya no se trata de mis necesidades. Ya estoy cansado de predicarles lo mismo. Es de que empecemos a abrazar a otros con la fe para que crezcan. Eso lo vimos en el hermoso estudio bíblico de esta mañana dirigido por el vicario Luis. Me encantó. Eso no es lo que Pablo quiere, que andemos buscando, sobando patas de chivo, de conejo. Pablo nos enseña, ora fervientemente, noche y día. 1 Tesalonicenses 5:7 dice, ora sin cesar. ¿No lo hacía así Jesús? Ora sin cesar. No como un cristiano que leyó ora sin cesar y dijo, hay que orar sin César, pero como no está César ni conozco a ningún César, no tengo que orar. No, es sin cesar, no sin César. Mire, Pablo dice día y noche, día y noche, día y noche. Pronto vamos a comenzar a orar más en esta iglesia, a buscar más del Señor en las vigilias de oración.
Vamos a abrir un tiempo en las mañanas, los sábados a las 5 o 6 de la mañana, que quiera venir a orar, que venga a orar a la casa del templo. Necesitamos meternos más en la oración. El diablo está afuera y no va a perder el tiempo. El diablo quiere destruirlo. Mire que Pablo oraba por los de Tesalónica para que el diablo no los tentara. No se pregunte por qué mucha gente ha dejado de venir a las iglesias. Es que no hemos orado por ellos. Y el diablo los ha tentado a no venir más a la iglesia. Por eso Pablo cuando dice, para volverlos a ver, para que no les falte la fe. Note la oración, para que no falte la fe. Es para que la fe siga abundante. Amén. Para que nunca se te acabe la fe. Para que la fe suya nunca se quede, usted nunca se quede vacío, pues. Ore por aquellas personas que necesitan la fe. Es lo que Pablo está hablando aquí. Eso lo vemos Jesús lo habló en Marcos 1:19, Mateo 4:21, para que nunca falte nada en ustedes, sino las cosas materiales. El Señor le da fuerza para trabajar, el Señor le da inteligencia para ser listo, para emprender lo que usted puede hacer, pero la fe no. La fe es un regalo de Dios, pero cuando otros oran por usted, se fortalece usted en la fe. Por eso les invitamos siempre a venir a la iglesia, para que sean fortalecidos en la fe. El roce entre los hermanos nos fortalece, no nos debe de alejar, sino de fortalecernos. Yo no puedo cambiarle el rostro a usted, pero puedo decirle sonría. ¿Me entiende? Tenemos que tener una actitud de cristianos que fortalece. Cada vez que usted ve una persona que entra a la iglesia, piense, ¿cómo la voy a fortalecer? O fortalecer. Bienvenido, hermano. Qué alegría de verle. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va en su familia? ¿Cómo están sus hijos? ¿Puedo orar por algo por usted? ¿Cuándo fue la última vez que usted le preguntó a una persona dentro de esta iglesia, ¿hay algo que puedo orar por ti? Piénselo. Normalmente pedimos oraciones, pero nunca oramos por los demás. Ahora sí que sacúdase y deje eso. Empieza a preguntar. Me encanta cuando otras personas, otros cristianos se acercan a mí y me dicen, pastor, ¿puedo orar algo por usted? ¿Hay alguna necesidad en usted que puedo orar? Claro, hermano, y le saco mi lista. Y él dijo, no, yo quería unas 2 cosas, pero usted me va a tener de rodillas de aquí hasta termine el 2023. No. Pablo sabe que los tesalonicenses eran gente de fe. Él admira la fe de ellos, pero también quería fortalecerlos en la fe. Pablo lo sabe. Sabe que necesitan de él en su fortalecimiento espiritual. Y esto siempre será cierto para los cristianos. ¿Sabe que la palabra que Jesús usa para que sobreabunde, era como cuando habló ¿se acuerdan cuando le dijo a los discípulos, tiren la red aquí a la derecha, y la tiraron? Y dice la Biblia que sacaron cientos y cientos de peces, que aquella red no se rompía, o sea, sobreabundaba la bendición. Cuando Pablo habla que oremos, que para orar por sus hermanos allá en los Filipenses, era para que nunca falten las bendiciones en la vida de ellos. Que las redes estén hasta que revienten de gozo por los demás. Ore por los hermanos que han dejado la iglesia por X razón. No se trata de juzgarlos, o vienen o no vienen por esto, no dejaron de venir por aquello. Ore por ellos. Toca, Señor, sus corazones y sus mentes. Rompe esas cadenas. Que nuestra red de oración no se rompa nunca. Porque todos necesitamos ser reparados, amén. Yo necesito ser reparado. Algunas veces la red mía también se está reventando. ¿Y quién se acerca y dice, pastor, veo que la red suya se está reventando, déjeme ayudarle, voy a orar por usted? Muchas veces parecieran que los cristianos como que medio se alegran cuando otro cae. Y no debería ser así. La Biblia dice, cuando tu hermano cae, levántalo. ¿No dice así? Levántalo. En nuestra carrera, sí. Imagínense todos corriendo y el enemigo allá, un león allá que nos quiere agarrar.
Y todos corriendo y un hermano se cayó y dice, se lo comió el león. No, usted tiene que dar la vida por esa persona. Usted tiene que pelear con el león por esa persona, ¿o no? ¿Lo haría por sus hijos? ¿Lo haría por sus hijas? ¿Verdad que sí lo haría? ¿No lo hizo David así por sus ovejitas? ¿Recuerda que se enfrentó contra leones y osos? Hágalo usted también por sus hermanos. No los juzgue, ámelos, pelee por ellos. El diablo es un león, el diablo es un oso, el diablo es un lobo, un mentiroso. Quiere destruir la vida de los cristianos que buscan cada día de Dios. Fortalezcámonos en la fe. Por eso, número 2, orar para que las personas sean llenas ¿de qué? De amor, no de cosas, de amor. Mire que Pablo dice aquí en el versículo 2, el capítulo 3 dice, y enviar a ustedes a nuestro hermano Timoteo. Mire cómo Pablo envió a Timoteo, que es un servidor de Dios y colaborador de nosotros en el evangelio de Cristo, con el fin ¿de qué? Afianzarlos y animarlos en su fe. No con el fin de ir allá a llorar con ustedes, no con el fin de llevarles allá un laptop o llevarles allá un iPad o llevarle el teléfono último modelo. Era afianzarlos en la fe. Ahí les envío a ese vicario, dice Pablo, para que los fortalezca. ¿Por qué cree que tenemos un vicario acá, 2 vicarios? ¿Para que me anden ayudando? No, es para fortalecerlos a ustedes, hermanos. Ámenlos también a ellos. Agradézcanle. Oren por ellos. Eso es lo que la Biblia nos está enseñando. Pablo no suelta a estos cristianos, no los deja ni un momento. Él ora todo el tiempo para que ellos sean fortalecidos y animados en el amor. Tengo una pregunta para usted, no me malinterprete. ¿Cómo se llama cuando una persona aumenta de peso, pero no gana músculos? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo? Grasa, ¿verdad? No gracia, grasa, ¿cierto? Gordura, ¿cierto? Cuando no es músculo, es grasa. Yo no tengo músculo. Estoy diciendo un ejemplo visible para que me entienda una enseñanza celestial, amén. Si las personas no aumentan el amor por los demás, todo lo que tienen, todo lo que tendrán es una grasa espiritual. ¿Sabe cómo llamaba Jesús a la gente así? Levadura. ¿Recuerdan? No seas como la levadura de los fariseos. Si aumentamos en conocimiento intelectual y material, lo que usted póngale, sin aumentar el amor por los demás, todo lo que tenemos es una cabeza gorda, llena de grasa, inflada de aire. Serán muy litúrgicos y muy pulcros, que hasta caminan como cadete de escuela militar. ¿Cómo va, hermano? Bien, aquí en pura santidad, pero no aman a nadie, se aman a sí mismos. Pura grasa en la cabeza. ¿Sí me entiende, iglesia? Es lo que la Biblia dice. Por eso Pablo ora para que el amor crezca y se desborde en la vida de ellos. Cuando el mundo se derrumba de otros, dice Pablo, se puede volver aburrido y triste, frustrado. La tentación te vuelve egocentrista. Solo piensas en ti, solo piensas en lo que necesitas. Cuando usted y yo somos egocentristas en nuestras relaciones con los demás como cristianos, eso nunca le va a traer paz. Porque usted no se parece a Jesús, a Cristo. Jesús dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. No es como la grasa del mundo. La paz mía es puro músculo, porque fortalece. Cuando usted tiene fuerza, y usted, me acuerdo cuando era chamaco y decía, hagamos un pulso, decíamos, era prueba de fuerza. Mi fuerza le servía al otro también para fortalecerse, y el otro me fortalecía a mí.
¿Sí me entiende? Cuando su fuerza en Cristo Jesús, su vida en Cristo, su fortaleza en Cristo va y agarra la mano de su hermano débil, usted lo fortalece. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos como iglesia. Porque vienen secuelas de los terremotos. El diablo quiso destruirlo, no pudo, pero va a mandar secuelas otra vez. A ver cuándo cae. Por eso Pablo dice, más grande es el que está en mí que el que está fuera de mí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El diablo podrá mandarme 1000 terremotos, pero yo sé en quién estoy parado. Y mi castillo fuerte, no se cae. Por eso es fuerte. No se vuelva egocentrista para ser débil. Es mejor dar que recibir, dice Jesús. Estar preocupado por tus propios sentimientos, intereses o situaciones solo te hará, dígalo, grasoso, no gracioso. Solo piensas en ti. Eso nunca funciona. San Pablo dice, así que ora para que las personas comiencen de nuevo a vivir. Fíjese que Pablo dice, qué alegría cuando supe de ustedes. Me encantó como Luis lo puso esta mañana. Qué gozo, me dio tanta alegría cuando supe que ustedes estaban bien. Eso es lo que los cristianos hacemos. Nos da gozo saber que otros están bien y podemos servirles. Lo que es el evangelio, vive el evangelio. Diga, vivo el evangelio. Una cosa es vivir el evangelio, otra cosa es oír el evangelio. Yo no quiero ser oidor del evangelio, yo quiero vivirlo. ¿Usted lo quiere vivir? Amén. Por eso número 3. Ora para que las personas estén seguras en la ¿qué? En la esperanza. El diablo quiere quitar toda esperanza. El diablo no quiere que usted crea que el Señor un día lo esperará. Mira, estás enfermo, aquí tienes cáncer y te vas a morir, dice el diablo. Y mira, y crees en un Dios que te da vida. Pero si usted no conoce al Dios que le da vida, Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. Morir es ganancia, diablo mentiroso. Amén. Eso es lo que la Biblia nos enseña. O sea, no se trata de, Señor, sáname, manténme sanito todo el tiempo. Y cuando estoy sanito, me olvido de ti hasta que me vuelvo a enfermar y regreso a la iglesia. No, los cristianos enfermos o los cristianos saludables alabamos a Dios siempre, hasta en la cama o en la iglesia. Amén. Dígale amén al Señor por eso. Lo amamos. Eso es lo que Pablo está diciendo, para que se fortalezca el corazón de ustedes. Note, versículo 13. Para que se fortalezca su corazón y sean ustedes que, dígalo fuerte, santos. Dígale a la persona, yo voy a orar por ti para que te fortalezca más y seas santo. Dígale a su esposo o a su esposa, a sus hijos. Voy a orar para que te fortalezcas y seas una persona santa, porque los santos pueden tomar buenas decisiones en su vida, porque son respaldados por el Espíritu Santo. Hijo, voy a orar por ti para que el día que formes un hogar, escojas a la persona santa como tú y puedan formar hogares que amen a Dios. ¿Usted está orando ya por los cónyuges de sus niños tan chiquitos? Nosotros lo hacíamos. Porque un día lo van a tomar la decisión de irse. Los tesalonicenses, cierto, Pablo lo reconoce, estaban desanimados, agotados, cansados, pero Pablo admira la fe. Es que lo que más necesita la gente, las personas, cuando están pasando por momentos difíciles, terremotos, temblores, secuencia, es que alguien les muestre el cuadro grande. Amén. Y eso se llama esperanza. Usted le dice a los cristianos que están viviendo momentos difíciles, a su hermano, a su prima, a su tío, quien sea, que usted ame a sus hermanos en la fe. Entiendo lo que estás viviendo, hermano, hermana. Me duele a mí también. Pero te quiero recordar que hay esperanza. Mira el cuadro grande. Te miras en la vida eterna. Está bien, puedes irte. Amén. Mira la madurez de un cristiano. Los cristianos sabemos traer esperanza, no tristeza, no desaliento, sino al contrario, animamos, aún en el dolor. ¿Sí me entiende? Aún en la tristeza.
Porque Cristo nos anima a nosotros. Enséñele a sus hermanos, enséñele a sus hermanos en la fe, cuando están pasando un momento difícil, aunque usted no esté de acuerdo con ellos. Muéstreles el cuadro grande. Te entiendo, estás frustrada. Te entiendo, estás frustrado. Te entiendo, estás enojado. Te entiendo cómo se siente. Pero déjame mostrarte el cuadro grande. Dios tiene planes para nosotros. Nunca te abandonaré, dice la Biblia. Nunca te dejaré. Estaré contigo siempre hasta el fin del mundo. Estás pasando por esta situación, pero el Señor está a tu lado. ¿Tú no lo sientes? Él viene a nosotros por medio de los sacramentos. Él nos ama. Él nos levanta. Él nos fortalece. Él dio su vida por ti y por mí. Él nunca te va a dejar, mucho menos yo te voy a dejar. Esa debe ser la actitud de los cristianos. Amén. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios por eso? Enseñe siempre el cuadro grande, no su cuadrito chiquito ahí como una estampita, ahí estoy yo. No, enseña a Cristo glorificado. Déjeme volver para casi terminar. Leí esta situación que pasó en China, en ese terremoto. 5 días después del terremoto, 5 días después, andaban todavía rescatistas buscando en los escombros restos de personas. Y lograron meterse debajo de un hospital, que sabían que habían muerto muchas personas ahí. Y cuando ya los rescatistas estaban por salir, el líder del grupo escuchó sonidos y se acercó al donde venían los sonidos y llamó a todos y empezaron a mover piedras y lograron entrar donde había un espacio ya casi nada, y encontraron un cadáver. Era una mujer joven de rodillas y estaba como encorvada, como que había creado un espacio y estaba así, con sus brazos estirados. Y el rescatista, el líder del grupo, la mira, se conmueve, dijo: ¿cómo pudo haber hecho ruido ella? La ven y está muerta. Y cuando ya se iban otra vez, escuchan más ruidos. Y vino él y la movió, la hizo a un lado. Y ahí estaba su bebé. Hace 3 meses había nacido el niño y tenía 5 días de estar ahí. Ella hizo como un protector, como una sombrilla, y se puso ahí, aunque las paredes cayeron sobre ella, y aguantó. 5 días después rescataron al bebé vivo. Están las noticias. La madre lo salvó. El rescatista agarra, interesante, ella había dejado su celular con el bebé. Cuando encendieron el celular, lo cargaron para ver qué dijo ella. Había un mensaje para su bebé y ella lo escribió y decía: querida hija, nunca olvides que yo te amo y te amaré y te amé hasta el último momento de mi vida. Ahí está. Jesús, nuestro Señor, tomó el peso de su pecado y de mi pecado y se aguantó ahí en la cruz para que sus hijitos, ustedes y yo, fuéramos protegidos del diablo y del pecado que nos mandaba al infierno. Y Jesús nos dejó un mensaje, no en un teléfono celular, sino en una santa palabra, en su evangelio, que dice: y te amaré siempre, y te salvé la vida en la cruz, y yo vendré por ti otra vez, y estaremos juntos para siempre. Eso se llama evangelio, eso se llama amor. El amor de Dios por nosotros es el mismo amor que debe de haber usted por las personas. ¿No le parece hermosa la palabra de Dios? Amén. Eso es lo que la Biblia dice. Mi querido hijo, mi querida hija, te amo. Nuestra oración es para que otros se afiancen en la esperanza de Cristo, que vendrá otra vez. Adviento quiere decir vendrá.
Ore para que sus hermanos se mantengan firmes y cuando el Señor venga, todos nos vamos con Él. Que nadie se pierda. Oremos por esa esperanza, que Dios restaure el corazón de los débiles. Que las lágrimas de los que están llorando por cualquier situación familiar, social, lo que sea, el Señor venga por medio de su oración y seque las lágrimas de ellos. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que nos animemos. Anime a sus hijos. Ore por ellos. Anime a su esposa, esposo. En vez de juzgarse, oren unos por los otros. Oren por sus padres cuando están envejeciendo. Ya no nos entienden, dicen los hijos. Ore por ellos. Hijo, ora por tu papá y tu mamá. Se pasaron la vida de rodillas orando por ti. ¿Cuándo vas a orar por tus padres? Ore para que esos hermanos que están en enfermedad, están sufriendo una enfermedad terminal, sean consolados en su dolor, sean consolados por el Espíritu Santo. Ore, amén. Ore por los que cuidan a los ancianos, ore por los que cuidan a sus padres. ¿Cuántos de ustedes oraron por nosotros cuando cuidamos a mi suegra? Oren. Es que la oración tiene poder. Adviento no solamente es esperar la Navidad, qué lindo, Navidad, el regalo. No, Adviento es esperar que Jesucristo regrese por nosotros, amén. Pero mientras Él regresa, vivamos como Jesucristo. La salud que alguien perdió, ore para que el Señor lo fortalezca en ese invierno. Ore esperando al Señor Jesús. Ore por aquellos que están mal, que viven en pecado, están lejos del Señor. Usted tiene parientes así. Ore por ellos, no los juzgue. Es el Señor el que va a juzgar, no usted. Usted y yo hemos sido llamados a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No andarlos tomando nota de sus conductas. Ore por ellos. Ore como Pablo oró. Cuando escuche los gritos de silencio debajo de los escombros de su ser amado, vaya al rescate de ellos. Amén. Y levántelos para la gloria de Dios. Levántense, iglesia, para alabar a Dios en este momento. A Dios sea la honra, a Dios sea la gloria. Amén. Por los siglos de los siglos.